Parece que existe un chabón re malo, que es pelado y violeta, y quiere conquistar todo. El loco tiene un guante de metal que si le pone unas piedritas en los nudillos se hace re poderoso. Un garrón. Entonces quiere las pedritas y no va a parar hasta conseguirlas. Pero todos tranquilos, porque por suerte, un par de años atrás, en la Tierra, un negro tuerto juntó un par de personas poderosas para resolver asuntos de menor importancia, y cuando nos quisimos acordar, se convirtieron en los superhéroes más importantes del universo. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, el universo cinematográfico de Marvel. La primera piedrita que conocemos es la azul, y es este cubo que está ahí. El coso ese pasó por varias manos a lo largo de la historia hasta que llegó al tuerto que se puso a estudiarla. Cuestión que cayó un dios de pelo largo y se la afanó, y se puso a planear una conquista o no sé qué cosa turbia. El tuerto se sintió medio responsable por haber perdido la piedra y se quiso hacer cargo. Es así como se le ocurrió fundar una especie de Liga de la Justicia pero más copada, y la bautizó los Avengers. Pero tenía que reclutar a algunos héroes. Al primero que recluta es a Tony Stark, un chabón lleno de guita que como se sintió medio culpable por haberle vendido armas a los terroristas, se construyó un traje re poderoso para derrotar a los malos. Y como el traje es de metal y él es un hombre, se bautizó Iron Man, porque Iron es metal y Man es hombre. Así derrotó a Jed Bridges, a Mickey Rourke y a Sam Rockwell. Entonces el tuerto lo creyó capacitado para ser parte del grupo de los superhéroes y lo mandó a convocar al increíble Hulk, que antes de ser increíble y Hulk era Edward Norton, y después de inyectarle algo en la sangre pasó a ser un monstruo verde hecho por computadora que era perseguido por el gobierno. Entonces el gobierno le inyectó algo en la sangre a Tim Roth y pasó a ser otro monstruo verde hecho por computadora. Y estos dos monstruos verdes hechos por computadora protagonizaron una pelea hecha por computadora. Al final ganó Edward Norton y Iron Man lo reclutó para el grupete, pero después dejó de ser Edward Norton y se transformó en Mark Ruffalo, que también se puede transformar en otro monstruo verde hecho por computadora y se bautizó el increíble Hulk. Increíble porque es increíble. Y Hulk porque... no sé por qué Hulk. Y mientras Iron Man reclutaba a Hulk, el tuerto lo reclutaba al Capitán América. Él era un soldado de la década de 40, petizo, debilucho y hecho por computadora. Entonces Stanley Tucci le inyectó algo en la sangre que lo transformó en un pibe musculoso, rubio, lindo, heterosexual, católico y de buena familia. Así se convirtió en la cara del ejército de los Estados Unidos y se bautizó Capitán América. Capitán porque ese era su rango en el ejército, y América porque los yanquis creen que son los dueños del continente. El capitán peleó contra los nazis y le ganó a los nazis, pero después se pegó un palo con el avión y se cayó al hielo. Y en vez de morirse como cualquier persona normal, quedó criogenizado como Freddy en Futurama y se despertó en el 2000 y algo, justito para que el tuerto lo invita a jugar a los Avengers. Y el Capitán América se sumó. Al grupo también se sumaron Scarlett Johansson y el loco de las flechas. Ellos no tienen poderes ni películas propias, pero son simpáticos. Cuestión que van a parar al pelilargo y lo paran. Pero cae otro pelilargo, que es rubio, y se llama Thor. Y les dice, ese pelilargo es mi hermano. No puede ser, le dice el Capitán América, si uno es morocho y el otro es rubio. Y a veces que pasa eso, responde Thor. Igual él es adoptado. Lo secuestró mi viejo cuando era pibe y lo crió como si fuese su hijo. Sí, fue medio milico eso, pero todo bien. Yo soy su hijo verdadero. Entonces yo iba a heredar el trono, pero como me pasé de vivo chupando birra, mi viejo se recalentó y me mandó a la tierra. Ahí tuve una historia complicada con Natalie Portman, pero terminó todo como la mierda, mejor ni pregunten. Cuestión que el pelilargo ese, que se llama Loki, quiso matar a mi viejo, pero lo derroté y creí que lo había matado, pero al final estaba vivo. Una locura. Para cuando Thor terminó de contar la historia, Loki se escapó. Usó la piedra para abrir un portal y aparecieron un montón de bicharracos, pero los Avengers lo derrotaron a todos, y Thor se llevó a Loki preso y también se llevó la piedrita. Después el gobierno contrató a Michael Keaton para que limpie el desastre, pero las empresas de Iron Man lo cagaron, le sacaron el trabajo y le hicieron perder un montón de guita. Un pijazo. Después de todo ese asunto, los Avengers se tomaron vacaciones, pero no hay vacaciones para los Avengers. Iron Man se tuvo que enfrentar al loco de Memento que se puso a hacer experimentos con no sé qué cosa, pero no sé, porque quería hacer algo. Pero Iron Man lo derrotó. En realidad lo derrotó la Hermu de Iron Man, que tuvo poderes por un rato. El Capitán América tampoco tuvo vacaciones porque descubrió que la empresa del tuerto era toda una mentira controlada por los nazis y que estuvieron haciendo experimentos con un amigo que creía muerto. Al chabón lo agarraron y lo convirtieron en un Capitán América malo re poderoso, pero después se hizo bueno, y el Capi desbarató toda la banda de nazis y asunto arreglado. Thor tampoco tuvo vacaciones porque se estuvo peleando con un bichito blanco que quería una de las pedritas del infinito, la roja, pero Thor lo derrotó y le llevaron la pedrita a Benicio del Toro, que la guardó en una caja. Como en la Tierra siempre había quilombos, Iron Man y Hulk inventaron un sistema de seguridad para protegerlas, pero el sistema se rebeló y quiso destruir todo. Entonces, a riesgo de que también se rebele, crearon otro sistema de seguridad que bautizaron Visión y le pusieron en la frente otra piedrita del infinito, la amarilla, que siempre estuvo en el bastón de Loki. Así crearon al bicharraco ese, mientras que el otro coso creó otros bicharracos y así todos los bicharracos se enfrentaron en una super pelea donde obviamente ganaron los buenos. Después se volvieron a tomar vacaciones, pero no les duró mucho, porque el gobierno los cagó a pedo por haber hecho mierda a la ciudad en las anteriores batallas. Entonces Iron Man propuso que los Avengers sean una organización pública legislada por el gobierno y bancada por los impuestos del pueblo. Pero el Capi propuso que los Avengers sean una organización privada legislada por ellos mismos y bancada por la guita de Iron Man.
Entonces se arman dos grupetes, el Team Avengers Públicos, integrado por Iron Man negro, la Scarlet, el chabón Bordeaux y este tipo medio gatúbela. Ah, no te conté. Este africano era el hijo de un rey que mataron en un atentado. Cuestión que culparon al amigo del Capi y el negro se clavó alto traje porque parece que en su pueblito, que está por ahí por África, está lleno de guita y lleno de tecnologías returbias. Pero no tengo mucho para decir eso porque su película todavía no está en HD. Cuestión que se clavó un traje y se bautizó Black Panther. Black porque es negro y Panther porque le gustan las panteras, no sé. Cuestión que se sumó al equipete de Iron Man. En el grupo Team Avenger privados está el Capi, el loco de las flechas, esta bruja pelirroja que apareció en la película anterior, el Capitán América con pelo largo, el Capitán América negro y este tipo. Este tipo es Ant-Man, un chabón que estuvo preso pero Michael Douglas le dio una segunda oportunidad dándole un traje que lo hace chiquitín como una hormiga y lo bautizó Ant-Man. Ant por hormiga y Man por hombre. Así se enfrentó un pelado que también tenía un traje que lo hacía chiquitín como una hormiga y juntos se pelearon en lugares chiquitines por hormigas, como un maletín o un tren de juguete o qué sé yo. Este Ant-Man lo derrotó haciéndose subatómico, algo que estaba re prohibido porque la esposa de Michael Douglas desapareció por hacerse subatómica. Pero Ant-Man le chupó un huevo y se hizo subatómico y no le pasó nada, y mató al pelado. Michael Douglas aprendió que está bueno darle trajes a la gente, entonces le dio uno a su hija. En un momento Ant-Man conoció al Capitán América negro y entonces el Capitán América negro le dijo al Capitán América blanco que lo convoque para la pelea, y lo convocó. Ah, y después se sumó un borrego que lo picó una araña y tiene poderes de araña, y cosas simpáticas. Y se sumó al equipete de Iron Man, y se cagaron todos bien a trompadas. Se estaban divirtiendo todos lo más bien hasta que el tipo Bordeaux se pasó de la raya y dejó paralítico al Iron Man negro. Scarlet panquequeó y dejó escapar a los Capitanes América y después Iron Man blanco se enteró que el Capitán América pelo largo le mató al padre. Y Iron Man se recalentó, imagínate, le mataron al padre. Y se peleó con él y con el otro Capitán América, el original. Entonces quedó todo medio áspero entre ellos. Y seguramente te estés preguntando, ¿dónde estaban Hulk y Thor? Bueno, Thor estuvo un tiempo buscando al padre que estaba perdido por el universo. Como no lo encontraba, le fue a preguntar a un hechicero re poderoso que se llama Doctor Strange. Él era un neurocirujano regroso que se pegó un palo con el auto y se hizo mierda las manos. Se fue para China, o algún país por ahí, a curarse. Pero en vez de curarse, aprendió un montón de trucos de magia, como abrir portales, o sacar chispas, o retroceder el tiempo, qué sé yo. De una escena para la otra se convirtió en el hechicero más grosso del mundo y se bautizó Doctor Strange. Doctor porque tiene un doctorado, y Strange porque es su apellido. Entonces se quedó viviendo en la casa esa cuidando la piedrita del infinito verde. Buah. Cuestión que le dijo a Thor que el padre se estaba por morir, y tenía razón, se murió como si fuese un Jedi. Y como se murió, apareció Cate Blanchett, que es como una diosa de la muerte. Ella quería romper todo el mundito de Thor y seguramente quería dominar el universo. Thor y Loki se escaparon y terminaron en el planeta de Jack Goldblum, donde casualmente estaba Hulk. Ahí se pelearon un rato mientras que Cate Blanchett mató a todos en el mundito de Thor, pero al final la derrotaron despertando un dios re poderoso que rompió todo el mundito ese. Pero antes de que explote todo, Loki se afanó la pedrita azul. Después se escaparon, pero es que te cuento que se cruzaron con alta nave que quizás sea la de Thanos. Ah, ¿te acuerdas de Thanos? El que te nombré al principio del resumen. Bueno, no hizo la gran cosa durante las otras 15 películas. En un momento contrató un loco para que le consiga la pedrita violeta, pero justo la encontraron unos pibes que son como los Avengers pero del espacio y más baratos y menos conocidos. Y está el humano que es lindo, la piba verde, el mapache, el árbol y el grandote pelado. Cuestión que no se conocían y después se conocieron y se hicieron ramigotes y salvaron a la piedrita matando al bicharraco ese. Después le dieron la piedrita a Glenn Close, que es la comisaria de un escuadrón de la ayuda intergaláctica. Después los guardianes se fueron a dar vueltas por ahí y se cruzaron con Kurt Russell, que es el padre del Calindo, que en realidad es un ser mitológico, que en realidad es un planeta, que en realidad es un hijo de puta que quería conquistar universos. Y podría haberlo conquistado, lástima que no es el villano más importante de la franquicia. Y me quedó medio afuera este pibe. En realidad me quedaron afuera el tipo ciego, la morocha borracha, el negro grandote y el rubio menemista, pero esos no le importan a nadie. El pibe sí importa. Al chiquilín lo picó una araña y consiguió poderes de araña, y se bautizó el hombre araña, porque es un hombre con poderes de araña. El pibe se enfrentaba a cacos de poca monta hasta que se le apareció Michael Keaton. ¿Viste que te dije que le habían cagado el laburo? Bueno, medio caliente se afanó un par de cosas extraterrestres y se fabricó unas armas. Entonces Iron Man le regaló un traje inteligente a Spider-Man y lo mandó a pelear con Michael Keaton. Y pelearon, y ganó el pibe. Y Iron Man lo invitó a hacer un Avenger, pero el pibe dijo que no, ni en pedo. Pero cuando caiga Thanos a la Tierra a buscar todas las piedritas, no te va a quedar otra que unirte. Porque se van a unir todos y todas. Porque estas personitas tienen en común una cosa. Quieren defender la Tierra en una guerra del infinito. En realidad tienen dos cosas en común. Eso y que son heterosexuales. Porque en el universo Marvel lo más importante es el amor. Menos, palabra más, esto fue el universo cinematográfico de Marvel resumido así nomás. Ya estás listo para ver Infinity War. Si viste este video hasta acá, copate y pegale una me gusteada y una compartida y una suscribida y una retuiteada y una instagrameada.
Hasta la semana que viene. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. ¡Hey, Stan Lee! ¡Hey, Stan Lee! ¡Hey, Stan Lee de nuevo! ¡Hey, Stan Lee! ¡Hey, otra vez Stan Lee! ¡Hey, Stan Lee! ¡Hey, mirá, Stan Lee! ¡Hey, Stan Lee otra vez! ¡Hey, otra vez! ¡Hey, cuántas veces Stan Lee! ¡Hey, otro más! ¡Hey, basta, che! Bueno, basta, Stan Lee. ¡Hey, uno más! ¡Hey, bueno, basta! ¡Hey, basta, Stan Lee! ¡Hey, Stan Lee! ¿Cuántos hay?